querida audiencia, ¿cómo están? Soy Alex Flores y bueno, les tengo un súper invitado, desde Venezuela. Bueno, la realidad de las cosas es que está aquí. Y se llama Josué Ramírez. Es el director ejecutivo del Canadá Venezuela Democracy Forum. Qué gusto tener personas que puedan venir a hablar de sus países y poder realmente dejarnos saber lo que está pasando en la actualidad en este país con Venezuela. Regresamos. Bueno, como les estaba diciendo, estamos con Josué Ramírez. Él vive en Calgary y nos está visitando aquí en Toronto para platicarnos sobre esta maravillosa organización. Josué, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la Pepa TV, por esta oportunidad y a los amigos de la teleaudiencia de este programa. Sí, estamos de visita hoy en Montreal, hoy en Toronto, vamos a Montreal y a Ottawa, porque el Canadá Venezuela Democracy Forum es una ONG, una organización sin fines de lucro privada creada en Canadá en agosto del 2014, con 5 venezolanos preocupados por lo que está viviendo en nuestro país en este momento. Está Isaac Naón y Efraín Lascud en Ottawa, Soraya Benítez en Montreal, Rebeca Sarfati en Toronto y este servidor en Calgary. La intención del grupo es promover lo que es el tema de democracia, lo que es el tema de derechos humanos, lo que es gobernabilidad, lo que es transparencia en la gestión de gobierno en Venezuela. Lo promovemos en Canadá y alrededor del mundo, y la intención es básicamente ahorita dos áreas fundamentales. Uno, información que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela, y dos, educación. No solamente es decirle a la gente qué está pasando, sino educarlos en cómo hacer para construir un país distinto. Todos conocemos la circunstancia grave que está viviendo Venezuela, sobre todo lo que es en el tema de derechos humanos, y nos preocupa que esa división que se ha generado en el país en estos momentos hace que tengamos prácticamente dos Venezuelas, una que apoya al gobierno y otra que se opone al gobierno. Y hay que construir puentes entre esos dos bandos que hay en Venezuela. Nosotros, por supuesto, hacemos un esfuerzo para que en Canadá estemos enterados de manera fehaciente de qué está ocurriendo. Evidentemente que el gobierno, por supuesto, hace su parte en el sentido de decir que no hay violación de derechos humanos, que hay una democracia perfecta, etc. Pero en la práctica, cuando tú ves que, por ejemplo, los medios de comunicación no tienen la capacidad, como tienen ustedes en la Pepa TV, de decirle a la gente lo que está pasando, entonces tú estás ya eliminando un derecho a la persona a estar informado, que es el derecho a la libertad de expresión. Luego, nos corresponde entonces hacer un esfuerzo mayor, porque no tenemos los recursos para ello. Entonces, un poco es eso, ¿no? Informar a la gente lo que está pasando, pero sobre todo, tratar de construir la Venezuela del mañana. Y la Venezuela del mañana significa inclusión de todos, tanto los que apoyan a la gestión de gobierno, lo que era Chávez y Maduro actualmente, como la gente que se opone. Es difícil porque cuando me preguntaron hace un año qué pensaba yo o qué ligados había dejado Hugo Chávez a su muerte, yo planteé que habían dos, uno positivo y uno negativo. Para mí el positivo estaba en que Chávez motivó a que la gente participara políticamente en la toma de decisiones. Es decir, anterior a Chávez la gente decía, no, yo no voto, no me interesa quién sea electo como diputado, concejal, alcalde, etc. Y con Chávez eso cambió y aumentó la participación incluso electoral de la gente. Pero hay un legado negativo que dejó, y hoy que se está cumpliendo un año de su muerte oficial, porque sabemos que ocurrió antes, fue el odio que hay entre los venezolanos. Ese odio hay que acabarlo. Evidentemente que hay personas que son responsables de muchos delitos, sin embargo, lo que es el resto de la población, la gente tiene libertad de pensar como quiera. Puede ser chavista o no chavista, puede ser de izquierda o de derecha. Lo importante es que tengan en su corazón la construcción de un país distinto, donde todos quepan. Bueno, ¿y eso cómo lo logramos? Porque está pasando mucho de que pues nos hablan de Maduro. Maduro nos dice que es realmente un ataque a su gobierno lo que está sucediendo. Después escuchamos que no hay comida, que no hay víveres, y después escuchamos todas estas agresiones de derechos humanos a ciudadanos que se levantan en contra del gobierno actual. Una cosa de derechos humanos, ¿qué es realmente lo peor que está pasando ahorita de derechos humanos en Venezuela? Tan sencillo como que hay más de 3.000 personas que fueron detenidas el año pasado simplemente por protestar pacíficamente. Hubo más de 40 muertos el año pasado. Este año, hace apenas unos 10-15 días, falleció un niño, no falleció, fue asesinado un niño de 14 años. Un niño que estudiaba grado 8, el equivalente en Venezuela,
y que lamentablemente fue asesinado por otro niño de 23 años. Un policía que lamentablemente fue entrenado de una forma que no es la de cumplir funciones policiales realmente, como se capacita un policía en Toronto o en Calgary. ¿Qué pasa? Que ese odio que heredamos de Hugo Chávez y que lo mantiene Maduro, hace que el gobierno y sus fuerzas policiales y militares no tengan compasión y haya esto. ¿Qué es lo importante? Que la gente se entere de la verdad. ¿Qué hace el gobierno? Por supuesto, de negarlo, como todo régimen que en alguna medida tiene carácter autoritario, que es lo que tenemos en Venezuela. Y lo podemos decir con propiedad por cuanto una cosa es que haya un gobierno autoritario electo democráticamente y otra cosa es que un gobierno electo democráticamente sea realmente demócrata. El gobierno venezolano lamentablemente no cumple los parámetros para llamarlo demócrata. ¿Por qué lo decimos? Porque hay violación del Estado de Derecho en tanto y en cuanto los poderes no están divididos como ocurriría en cualquier parte del mundo. En el caso de Canadá, el Parlamento dice una cosa, el gobierno dice otra, y así el Harper, por ejemplo, tenga la mayoría en el Parlamento Federal canadiense, el NDP, el Partido Liberal y el Partido Verde tienen la capacidad de pararse en el Parlamento y denunciar las cosas que consideran que deben denunciar, acusar al gobierno de los errores que están cometiendo y exigir del gobierno correcciones. En Venezuela eso no ocurre. Cada vez que se levanta la oposición, por ejemplo, María Corina Machado fue a la OEA, se sentó en la OEA a denunciar lo que estaba pasando en Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional simplemente decidió quitarle su curul y destituirla como diputada. Ella fue electa y fue una de las personas que más alta votación tuvo en el Parlamento actual. Y sin embargo, fue removida de su cargo, simplemente por una decisión arbitraria del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, no hay división de poderes, no hay libertad de expresión, no hay garantía de la protesta pacífica. Y si uno va más atrás, cuando Chávez era candidato presidencial en el año 98, e incluso siendo presidente de la República en sus primeros años, él decía, esta constitución, la actual, la vigente, la que aprobamos en 1999 los venezolanos, le permite al venezolano reclamar y exigir sus derechos de manera pacífica. Y es lo que han hecho los estudiantes, y sin embargo, el gobierno lo que actúa es con represión y violencia frente a la protesta pacífica. Y bueno, en esta visita que estás teniendo a Toronto, y en esta entrevista a través de Las Perlas TV, ¿qué te gustaría que los ciudadanos aquí hicieran o escucharan, o cuál es el mayor objetivo que tú quieres que se pueda hablar? Que sean críticos en cuanto a la información que reciben y que, por ejemplo, escuchen lo que el foro estamos organizando en la conferencia que tenemos el 19 de marzo en la Universidad de Ottawa. Se llama Venezuela 2015, Violaciones de Derechos Humanos y Crisis Sistemática. Algo así es el nombre del foro. En ese foro va a estar un periodista reconocido en Venezuela, Nelson Bogranazardi, va a estar el doctor Ángel Álvarez, un profesor de Ciencias Políticas, que tiene un estudio bien interesante sobre el tema electoral en Venezuela, los niveles de participación y los niveles de apoyo. Porque el gobierno dice, no, tenemos el apoyo absoluto y tal, pero la confiabilidad en el sistema electoral no existe. Entonces, en esa conferencia va a haber una información relativa a esta, así como un especialista en derechos humanos, el doctor Reina. Entonces, esto es el 19 de marzo, y a finales de marzo, Dios mediante, estamos organizando una conferencia que se llama Elecciones Parlamentarias Venezuela 2015, Democracia en Riesgo, que va a ser aquí en la ciudad de Toronto, y que va a permitir que la gente conozca cómo funciona el sistema electoral venezolano, cuáles son las críticas que hay al sistema electoral venezolano, y estudiar la posibilidad de una propuesta que quiere hacer el foro, el gobierno federal canadiense y a los ciudadanos canadienses de lograr crear una misión de observación electoral, que por cierto el gobierno venezolano no las autoriza. Entonces cuando tú haces una fiesta van solamente tus invitados, pero cuando tú haces una feria es abierta al público. Una elección es algo que tiene que ser abierto al público, y qué mejor garantía que observadores internacionales permitan decir esta elección es libre de fraude, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en Venezuela, el tema más que hablar de fraude electoral es de garantías de participación electoral, que es otro tema que la gente lo obvia, ¿no? Es decir, nosotros estamos conscientes de la manipulación que hace el gobierno, de todos los medios de comunicación, de todas las trabas que pone para que las personas puedan desarrollar libremente una campaña electoral en Venezuela. Entonces, 19 de marzo en Ottawa tenemos el Foro sobre Derechos Humanos. A finales de marzo tenemos en Toronto esta conferencia sobre elecciones parlamentarias en Venezuela 2015, y estamos también organizando una conferencia en la Universidad de Calgary, Dios mediante, para la primera semana de abril, en la cual vamos a hablar sobre el tema de la economía y petróleo en la Venezuela actual.
Pues ahí lo tienen, amigos, tenemos toda esta parte, toda esta información. Josué, muchas gracias por venir al estudio. No, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que me fascina muchísimo que La Perla TV, el trabajo que están haciendo. Vi el video que ustedes hicieron promoviendo la participación electoral de la comunidad hispana en las elecciones para alcalde. Y quiero invitar a la comunidad hispana de Toronto, Ontario y de toda Canadá. Es importantísimo que aquellos que ya son ciudadanos participen. Como dicen en inglés, get involved. Ustedes tienen derecho a decidir quién es su MP, quién es su diputado provincial, quién es su concejal y quién es su alcalde. Si ustedes no participan, otros deciden por ustedes. Yo ando en una campaña en toda Canadá. De hecho, publiqué un artículo en un diario digital, Noticias Montreal, donde hablaba de la participación. Si nosotros no participamos, otros deciden hacia dónde van mis impuestos. Así es. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de los Juegos Panamericanos en Toronto. ¿Qué ha pasado con la comunidad hispana y con el Advisory Board que se creó para buscar fondos que permitan desarrollar la comunidad hispana en Toronto? Claro. Todos esos temas son importantes, son interesantes. Sin embargo, si la gente no apoya a los líderes comunitarios y a los líderes políticos que están trabajando en eso y que trabajan en función de nuestros intereses como comunidad, estamos, como dice Venezuela, estamos fritos. Entonces, claro, hay que participar, señores. La participación es muy importante. Bueno, ahí los dejamos con esto. Aquí está toda la información para las próximas charlas y forums de el Canadá, Venezuela Democracy Forum. Así es, así que nos vemos y hasta la próxima.